Argentina es un país que fue pensado, planeado, soñado. En el siglo XIX, distintos grupos impulsaron proyectos para construir una nación nueva en lo que había sido una porción del Imperio Español. Este ciclo repasa esos proyectos. ¿Qué querían sus impulsores? ¿Por qué hubo gente dispuesta a dar la vida por esas ideas? ¿Cómo les fue esos proyectos? ¿Qué nos dejaron? Buscamos respuestas a esas preguntas. Es un ciclo sobre ideas, ilusiones, conflictos, éxitos y fracasos. Uno de los proyectos de país más importantes del siglo XIX fue el federal, aunque en realidad no hubo un proyecto federal, sino varios, encadenados a lo largo del tiempo. Lo que tuvieron en común las distintas etapas del federalismo fue que todas defendieron los derechos y la autonomía de las provincias, se opusieron a todo tipo de centralismo y recibieron un fuerte apoyo popular. La historia del federalismo está marcada por conflictos sangrientos y porque sus líderes siempre terminaron trágicamente. El capítulo de hoy se ocupa de un tema central. No se puede entender la historia argentina sin entender la historia del federalismo. No admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que forman nuestro Estado. Después de la Revolución de Mayo de 1810, Buenos Aires mantuvo el lugar de capital que había tenido en el virreinato. Siguió tomando decisiones sobre todos los territorios que gobernaba. El centralismo porteño generó resistencias, en particular en el litoral, donde los pueblos que empezaron a buscar mayor autonomía sufrieron la hostilidad creciente de Buenos Aires. De la necesidad de defender la autonomía surgió el federalismo rioplatense. Su primer impulsor fue José Artigas, líder revolucionario de la Banda Oriental, quien en 1813 propuso formar una confederación, esto es, una alianza entre los pueblos rioplatenses, que empezaban a llamarse provincias, en la cual ningún pueblo tuviera preponderancia sobre los demás. Siguiendo esa idea, se formó la Liga de los Pueblos Libres, o Liga Federal, integrada por la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Las Misiones y en 1815, durante un breve tiempo, por Córdoba. Esta fue la primera experiencia confederal en la región y duró hasta 1820. El interior y Buenos Aires continuaron agrupados en las Provincias Unidas, que mantuvieron un sistema centralista con sede en la antigua capital. Los federales de Santa Fe y Entre Ríos terminaron derrotando al gobierno central, al que obligaron a disolverse en 1820. A su vez, la Liga de los Pueblos Libres se deshizo por problemas internos ese mismo año. Como resultado, en 1820 solo quedaron 13 provincias soberanas, sin ninguna unión. La mayor parte de las veces que se invocaba el federalismo, se invocaba la confederación. Y la confederación es una cosa muy distinta del Estado federal, que se implantó por primera vez en la historia del mundo con la Constitución de Filadelfia en Estados Unidos en 1787 aproximadamente, y que también influyó en nuestra Constitución federal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La confederación, como lo habían definido hombres importantes, Montesquieu, por ejemplo, es una asociación de estados independientes y soberanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si es lo que quería Artigas, por ejemplo, es lo que, y muchos hombres también de las provincias actualmente argentinas. Entonces, si esta gente invocaba el federalismo, estaba invocando la confederación, un sistema de organización política que permitiese conservar la independencia soberana de cada una de sus partes. En 1824 se convocó a un Congreso Constituyente para unir a las provincias. Rápidamente se formaron dos grupos: los partidarios de una soberanía nacional única, unitarios, y los defensores de la primacía de las soberanías provinciales, federales. Los unitarios tenían mayoría en el Congreso e impulsaron su proyecto.
Este era el de un régimen de gobierno centralizado. Los federales se les opusieron con firmeza. Su propuesta buscaba, antes que nada, garantizar la soberanía de las provincias. En algunos casos, hubo también esbozos tibios de un Estado federal al estilo estadounidense, donde se combinaba un poder central con el mantenimiento de las soberanías de los estados. El enfrentamiento entre unitarios y federales no era equivalente a una oposición entre Buenos Aires y el interior. Si bien la mayoría de los representantes porteños era unitaria, había federales en Buenos Aires, y también había varios unitarios en las otras provincias. La discusión era sobre cómo organizar el país. Tampoco hay que confundir el conflicto entre ambos partidos con el problema de la aduana de Buenos Aires, que era la mayor fuente de ingresos de toda la región. Todos los porteños, fueran federales, unitarios o de otros grupos posteriores, siempre defendieron los intereses económicos de su provincia. En realidad es muy difícil pensar diferencias de proyecto económico entre unitarios y federales, porque unitarios y federales había en todos lados. Es decir, no es que los federales estaban en el interior y los unitarios estaban en Buenos Aires. Había unitarios y federales en Buenos Aires y había unitarios y federales en el interior. A mí me parece muy evidente que los llamados unitarios y los llamados federales de Buenos Aires tenían, en el caso de Buenos Aires, exactamente el mismo proyecto económico. Es decir, aquí la única alternativa realista de crecimiento económico era promover esa expansión ganadera de la cual hablaba hace un rato, es decir, favorecer la expansión de la frontera. Entonces, recuerden que hasta 1810-15 la frontera de Buenos Aires era el río Salado. Es decir, la colonización española nunca había pasado más allá del río Salado. Después de la Revolución, todos se dan cuenta y están de acuerdo, unitarios, federales recalcitrantes, federales doctrinarios, centralistas, todos están de acuerdo en que la única salida económica para Buenos Aires es producir una expansión en la frontera que aumente el stock ganadero y eso permitirá, y el libre comercio, y eran todos partidarios también del libre comercio, que era lo que permitía el crecimiento económico de Buenos Aires en ese contexto. En el interior, en muchos lugares del interior, es distinto. Tiene una producción que en vez de beneficiarse en muchos lados del libre comercio, etcétera, etcétera, se ve perjudicada. La idea del unitarismo y la idea de constituir un Estado centralizado de todas las provincias, anulando la autonomía y la identidad provincial. En cambio, el anclaje central del federalismo es la autonomía y la identidad provincial por encima de cualquier otra pretensión. Y eso es más acorde con los sentimientos populares y con la idea de patria vinculada al propio territorio y no de una nación que todavía no está constituida. Los federales tuvieron mucho más arraigo en los sectores populares que los unitarios. En ese sentido, el bando federal, o lo que llamamos los federales, que son un conglomerado muy heterogéneo políticamente y regionalmente, es un conglomerado además muy heterogéneo socialmente. Hay desde sectores muy altos de la sociedad que son federales, pero la inmensa mayoría de los sectores populares en casi todas las provincias adhieren muy intensamente al federalismo. Hay una actitud política de los unitarios de tratar de mantener el orden político después del proceso revolucionario en manos de un grupo muy limitado, dentro de la élite de las ciudades, digamos. Y la mayor parte de la población no solo no forma parte de la élite de las ciudades, sino que ya ni siquiera vive en las ciudades. Los unitarios son muy favorables a las ideas liberales, de la libertad de cultos, y los sectores populares son fervientemente católicos. Y entonces, no casualmente, en muchas regiones, la adhesión popular al federalismo está teñida de un contenido religioso. De ahí el grito de ¡Viva la Santa Federación! Mueran los salvajes e impíos unitarios, lo cual la lucha política parecía convertirse en una especie de guerra de religión. O la bandera que va a enarbolar unos máximos líderes del federalismo, Facundo Quiroga, que tenía como lema religión o muerte. Yo no soy federal, soy unitario por convencimiento, pero sí con la diferencia de que mi opinión es muy humilde y que yo respeto demasiado la de los pueblos, constantemente pronunciada por el sistema federal, por cuya causa he combatido con constancia contra los que han querido hacer prevalecer por las bayonetas la opinión a que yo pertenezco.
Hay una visión tradicional que empezó a acuñarse ya en aquella época de los federales como católicos y los unitarios como herejes, heterodoxos, masones, ateos y todo eso. En realidad es bastante mentirosa también esa visión, que en principio es una visión acuñada sobre todo por los federales. Los unitarios se defendieron toda la vida de eso, nunca quisieron admitir esa dicotomía entre ellos religiosos y nosotros no religiosos. Lo que pasa es que en ese momento los federales asumen una causa que moviliza, que es la causa de la religión. Esto hay que entenderlo en el contexto de una sociedad en que la esfera política todavía no se autonomizó de la esfera religiosa y que para gran parte de la población el lenguaje de la política sigue siendo un lenguaje bastante difícil de comprender. O sea, es mucho más movilizador, mucho más fácil movilizarse en defensa de la religión, que es algo que se conoce de toda la vida, que movilizarse a partir de ideas políticas bastante abstractas como centralismo, federalismo y discusiones de ese tipo, que a mucha gente le dicen muy poco o nada. Después de la caída del Congreso Constituyente en 1827, en las provincias se mantuvieron los enfrentamientos entre unitarios y federales. Ser unitario o federal se transformó más en una cuestión de identidad de grupo que en una discusión sobre un proyecto de país. En Buenos Aires, el referente del federalismo porteño, Manuel Dorrego, fue elegido gobernador, pero en 1828 los unitarios lo derrocaron por la fuerza y lo fusilaron. En la lucha que siguió, triunfaron los federales y un nuevo líder, Juan Manuel de Rosas, llegó al poder. Buenos Aires, la provincia más poderosa, se convirtió en un baluarte federal. Uno solo gira bajo el sistema de unidad. Bajo el nombre de gobierno dispone de toda la máquina y la hace rodar. Pero bajo el sistema federal, todas las ruedas giran a la par de la rueda grande. Dorrego regresa a Buenos Aires luego de permanecer más de 3 años en Estados Unidos. Viene convertido en un decidido federal en el sentido, digamos, de la fórmula norteamericana que había quedado plasmada en la Constitución de Filadelfia de 1787. Es decir, él consideraba que, digamos, las provincias debían gozar de cierta autonomía, pero al mismo tiempo estar, digamos, organizadas bajo un gobierno común. El fusilamiento es un hecho inédito en la historia de la Revolución. Había habido, digamos, revoluciones que terminaron, digamos, en un recambio de autoridades, pero nunca, digamos, se había ejecutado a nadie. Por eso más tarde se va a hablar de que lo que se cometió fue un verdadero parricidio. Por un lado, porque Dorrego era conocido como el padre de los pobres, ¿no? Y como porque el fusilamiento, digamos, era un ataque contra la patria, en la medida que él representaba a la provincia. Entonces esto provocaba, digamos, un impacto muy, muy grande, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la campaña de Buenos Aires, como en el resto de las provincias.